un nuevo encuentro, una nueva oportunidad en busca de unidad de familia, desarrollo de empresa y consolidación de un país que, como ustedes y yo sabemos, lo merece. Hoy, un invitado maravilloso, un hombre con que he caminado muy buena parte de mi vida en el gobierno corporativo, compañero en la junta de una de las principales inmobiliarias de Antioquia, y he tenido el placer de compartir con un hombre de bien, con un profesional sólido y con un ser humano antes que nada transparente. Iván Darío Arango Múnera, contador, tributarista. Iván Darío, gracias por estar aquí. Muchas gracias, estimado Aurelio, por invitarme a este espacio tan interesante de reflexiones de tipos organizacionales y legales. Muy bien. Iván Darío, empecemos por algo que se ha convertido en una obsesión de vida y tú lo sabes. Muchas veces las organizaciones tienen la contabilidad como un requerimiento eminentemente legal. Hablemos de la contabilidad como herramienta para la toma de decisiones. Claro, mira, la contabilidad no es solo un cumplimiento legal, donde los inversionistas, como las personas asalariadas o empleados, como los mismos inversionistas que ponen el dinero o el mismo Estado, están interesados, sino que la contabilidad debe servir como una información que hay que ponerla a hablar en las cifras. Y es una información que permite a la compañía tomar decisiones acertadas de acuerdo a los resultados históricos. Incluso con resultados presentes, lograr proyectar el negocio y visualizar lo que va a pasar en el corto y largo plazo de la compañía. Entonces no es solo la suma del débito y el crédito, no es solo un estado de situación financiera o un estado de resultados, que son los dos estados financieros principales que requiere cualquier compañía, sino que adicional a eso es interpretar las cifras en beneficio de la compañía y dar transparencia del desarrollo del objeto social de la compañía en el entorno en el cual desarrolla su objeto social. De ahí la importancia entonces que esas cifras sean contundentes, que estén avaladas por un contador que de fe pública y que sean oportunas para que las decisiones gerenciales sean acertadas y que el fin que pretende cualquier compañía sea generar y aumentar las utilidades en cada periodo. Iván Darío, hablemos un poco de ese combo, de ese matrimonio que a mi modo de ver es indisoluble, que es ética y normatividad. Ok, realmente Colombia tiene muchas normas legales, comerciales, laborales, administrativas, civiles, tributarias, incluso pues las financieras. Y la transparencia de ese tema ético es tan importante que eso asegura que los inversionistas puedan mirar cómo actúa la compañía para poder invertir en ellas. De ahí que los resultados financieros sean el insumo principal para cumplir con las obligaciones legales y que esa información que se entrega a través del denuncio rentístico en materia de impuestos sea tan claro y tan confiable que el administrador tributario no tenga duda en ir a verificar la información de X compañía o de X contribuyente, llámese persona natural o persona jurídica. Y hay entonces que conocer de fondo la compañía para conocer las operaciones, para poder homogenizar esa información en unos estados financieros y entregárselos a las juntas directivas para toma de decisiones. Esa transparencia y esa ética parte no solo del gerente, sino del mismo contador que elabora sus estados financieros. No hablemos del tipo de gerente con formación académica, colega tuyo como contador o colega mío como administrador, sino del hombre que se hizo en el día a día, que hizo una empresa significativa, que es experto y exitoso en lo que hace, pero que no tiene por qué entender de primera mano los estados financieros sin caer en tips ni en recetarios, cuáles son los aspectos fundamentales que un gerente, que un dueño de empresa, que un miembro de gobierno corporativo, o sea, de junta directiva, que en una asamblea, en una junta de socios, qué es lo que se debe mirar, qué es esencial, qué es fundamental y qué es accesorio. Muy interesante tu pregunta.
Y te digo algo, realmente en Colombia muchos de los empresarios en conocimientos técnicos son empíricos y son más, visualizan más el negocio desde la expertise del conocimiento del día a día que desde la parte técnica. Pero los estados financieros son tan importantes porque a veces cuando uno lleva la información financiera en la cabeza y se da cuenta en un momento dado se puede quebrar la compañía. Uno podría entrar a analizar los estados financieros en unos puntos muy importantes. Y yo quiero resaltar algo de lo cual hago, digamos, mucha relevancia en las compañías y es el tema de la cartera. El tema de la cartera es fundamental. Imagínense, Yo me río porque te he sufrido. sí, sí, En el buen sentido de la palabra, porque sabemos que los recursos y el dinero fresco y los recursos frescos de una organización están en la cartera. desde luego, es que la cartera tiene tres elementos sustanciales. La cartera tiene el capital, que son los aportes de los inversionistas. Tiene la utilidad, porque las empresas se crean con el fin de generar utilidades. Y tiene muy probablemente los impuestos. Si la gerencia de la cartera no es adecuada, se acabó la empresa. Sencillo, sencillo. Entonces es importante mirar la cartera. Es indiscutible que esa rotación debe ser muy veloz, pero también hay que mirar la liquidez de la compañía, porque dependiendo de la liquidez que tenga la compañía, serán las posibilidades de apalancar los desarrollos del negocio. Y apalancarlo es con recursos propios que generan riesgos, pero no intereses financieros, o recurrir a los amigos banco para generar un músculo financiero o a terceros para generar ese músculo financiero. Entonces, dependiendo de la liquidez de la compañía, es la posibilidad de tener un capital para desarrollar el objeto social e incluso de tener capital para negociar proveedores a tiempo y generar mejores utilidades en la compañía. Iván, Dato bien importante, la conciliación fiscal, la cartera y esa liquidez para poder manejar el pasivo. retrocedamos un poco, volvamos a la rotación y tropicalicemos el concepto de rotación y entendamos una, a ver, hago esta afirmación para que tú digas tu posición. No podemos pretender que en todos los sectores de la economía la rotación de carteras sea igual. No es Total. lo mismo en un almacén, en un retail, que en una empresa de proyectos de ingeniería. A ver, ¿cómo enfocamos eso, Iván? Ok, realmente en el caso del retail es el mejor negocio que hay. Es el mejor negocio que hay porque es muy probable que se venda todo de contado y se compra a crédito. Entonces ahí hay un manejo de liquidez que incluso se puede manejar a través de mesas de dinero. Pero hay otros negocios que son tardíos en el retorno del dinero. Entonces yo tengo que mirar cómo financiarme para sostenerme en el tiempo para cuando retorne esa cartera. Incluso la cartera se maneja en Colombia cuando se habla de contado, se habla de 30 días. Hoy hay un límite de los créditos para las pequeñas empresas, que es la mayoría de empresas de este país, a 45 días. Entonces, cuando uno habla de 45 días, es muy fácil que le paguen en 60 o en 70, y ahí es donde hay que hacer los flujos de caja para mirar la capacidad de sostener la empresa en el tiempo. Y para mirar si hay que recurrir a préstamos. Cuando uno recurre a préstamos, yo les llamo de una manera muy sencilla, es repartir la utilidad con el prestamista. De acuerdo. Es que tú ahora decías, los amigos banqueros. Yo no los conozco. Es el negocio del banquero y eso no es malo, es el manejo del dinero. Oh, desde Pero luego. hay que entender algo que se lo enseñan a uno en la universidad, que a manera de broma digo yo en cafetería, es que no hay recursos más baratos que los propios. Total. Estamos totalmente de acuerdo y eso es lo que hay que tratar de concebir en la organización. Por eso, hablando de ese tema, los recursos propios, hay que evaluar cada momento cuando se generan las utilidades de cada periodo contable, esas utilidades si se destinan para capitalizar la compañía, para crear fondos para mejorar o expandir la compañía o para distribuir utilidades. Y para uno hablar de la última parte, que es distribuir utilidades, que es finalmente lo que todos los inversionistas esperan, recibir utilidades en cada Y no periodo, es en cada malo, asamblea, se que no es hace malo, está empresa bien, para generar riqueza. desde luego, pero cuando uno mira que hay proyecciones de la compañía a nivel macro, hay que evaluar hasta dónde reparte utilidades o trabaja con recursos propios, que eso es aumentar aún más esa Por riqueza. favor, paremos
un momentico, porque ese tema del reparto de utilidades, con mi obsesión y nuestra obsesión con las empresas de familia, detengámonos enseguida un momento ahí. Pero antes de eso, ya hablamos de cartera. Hablemos de otra cuenta que a mí me parece que prende los semáforos y muestra la salud de una organización y es el manejo de inventarios. Ok. Sí, desde luego, el manejo de inventarios, así muy parecido con la cartera, requiere rotación. Hoy está muy de moda hacer contratos de suministro. ¿Cómo lograr minimizar el bodegaje? Porque esos son costos ocultos en las organizaciones. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer un contrato de suministro donde hayan tres elementos importantes? Calidad, cumplimiento de la entrega y precios. Eso permitirá hacer una reducción importante del bodegaje. Y sobre todo hay que evaluar la rotación de los inventarios, porque uno se encuentra en muchas ocasiones que compran y compran ciertos materiales que son solo para almacenar y no se están utilizando. Pero si llega a tiempo el momento de pagar, entonces empieza a perder la liquidez de la compañía. Iván Darío, por respeto a personas que les tengo mucho afecto, no voy a hablar del sector, pero un sector en nuestro medio sufrió una contracción porque algún teórico llegó a decir que había que reducir inventarios. Y yo digo que no hay que reducir inventarios, que hay que racionalizar inventarios, tanto cuanto sea necesario para prestar un buen servicio. Y en ciertos sectores de la economía, utilizando un lenguaje coloquial, porque esta es una mesa de amigos, se trabaja con algo que se denomina con el burro amarrado, entre comillas. O sea, que me pide un cliente un producto. Yo le digo que se lo envío y apenas lo estoy consiguiendo. A mí eso me parece siniestro y es sacrificar el cumplimiento, la calidad y la oportunidad. Claro, es que si no hay cumplimiento se empieza a perder la imagen corporativa. Entonces hay que tener una estrategia muy adecuada. Yo no estoy de acuerdo en eliminar, sí, tal vez optimizar los Optimizar, inventarios, racionalizar. racionalizarlo porque es que es adecuado. Uno puede utilizar las bodegas para otras cosas, así sean propias. Es que hay muchos empresarios que creen que porque es propia no pasa nada, no, se están perdiendo ingresos, se está dejando de ganar. Y si son arrendadas, peor aún, hay que pagar un costo. Entonces, ¿cómo lograr racionalizar ese inventario que sirve y que es una estrategia adecuada en el manejo de la liquidez de la compañía? Eso es demasiado importante. Ahora, por estrategia, yo tengo que mirar cómo se mueve el mercado a nivel local e internacional, cómo me afectan las situaciones sociales y políticas para determinar si requiere un inventario mayor o no. Pero eso tiene que hacerse entonces con un riesgo de inversión que puede generar una utilidad futura, pero depende de la estrategia y sobre todo depende del tipo de negocio, porque todos los negocios se manejan diferente. Exacto. Usted y yo, ese usted suena lejanísimo, pero hay que ser disque formales. Usted y yo hemos vivido algo que es relativamente gracioso. Llega uno a una mesa de trabajo, el contador hace su mejor esfuerzo por tener unos estados financieros y la mirada del gerente y de los socios se va automáticamente es a la utilidad. Y si hay utilidad, ahí terminó muchas veces la reunión. Hablemos de ese reparto de utilidades y de una afirmación que yo te hago y es, yo no puedo repartir lo que aún no me he ganado. Estamos totalmente de acuerdo. Las utilidades, uno espera que el contador que le entrega en los estados financieros y le muestra unas utilidades estén dando fe pública de que efectivamente esas son las utilidades. Pero hay que mirar cómo provienen las utilidades, porque en muchos casos las utilidades hay que mirar, vienen del objeto social principal o del objeto complementario. Hay empresas que el negocio es el objeto complementario. Entonces hay que mirar cómo se comporta la compañía para tomar decisiones. Pero sobre todo, uno cuando ve las utilidades brutas en un estado financiero intermedio, esas no son las utilidades finales. Esas utilidades están soportadas, digamos, previo con un impuesto que hay que pagar. Dependiendo del sector, hay una tarifa. Digamos que la tarifa más común en las personas jurídicas es el 35% y en las personas naturales va del 0 al 39%. Pero fuera de determinar el impuesto, hay que reservar una parte que es un colchón de seguridad al capital,
aportado, que es hasta el 50% o por decisión de asambleas al 100% del capital. Y después quedan unas utilidades que uno no las debería destinar a uso inmediato, sino mirar cuál es la proyección de la compañía, porque es que las empresas no son estáticas y uno tiene que mirar cómo expande el negocio a nivel local o internacional, o qué otro tipo de negocio es complementario y qué más que ese propio capital que no genera utilidades, pero genera riesgos, pero que si genera utilidades en el futuro, todas van a ser para los inversionistas. Entonces, hay que mirar incluso la normatividad de turno, cómo impacta el reparto de utilidades, porque cada año hemos tenido prácticamente en promedio una reforma tributaria que va cada día más grabando y grabando malas utilidades. Entonces uno diría, bueno, ¿cómo mejorar ese reparto de utilidades o mejor esa capitalización para evitar que se desangre a través de los impuestos la compañía? No quiero decir que no hay que pagar impuestos. Yo soy un convencido que hay que pagar impuestos, pero hay Yo que lo sé buscar la manera de pagar el menor impuesto posible legalmente. tanto, frases coloquiales, tanto cuanto sea necesario para usted dormir tranquilo. Así de sencillo, para éticamente cumplir con unas obligaciones y no estar en esa zozobra, sino que las organizaciones puedan tener puertas abiertas y ventanas totalmente libres. Iván Darío, el tiempo no es amable. Nos quedamos pendientes de que hablemos de un tema que a mí me obsesiona y sé que a ti también, que es el de la revisoría fiscal, el valor de la revisoría fiscal. Te voy a hacer tres preguntas estilo reina de belleza, rápidas para respuestas muy rápidas. El valor de la revisoría fiscal. ¿El valor desde lo económico o desde el valor agregado para la compañía? Eh, no le pongo Porque, a ver, límite. porque es que desde lo económico la revisión fiscal es costosa para cualquier organización, pero es un punto neutral que sirve como una auditoría para mirar la viabilidad y la continuidad de la empresa en el Muy tiempo. bien. Hago un compromiso público de que nos lo queremos presentar en esta mesa, porque apenas logramos hacer la introducción. El que quiera contactar a Iván Darío Arango Múnera, ¿cuál es tu correo? ivanarango.munera@gmail.com. Repítelo, por favor. ivanarango.munera@gmail.com. Nuestro correo electrónico, Aurelio Vélez 57 @gmail.com. Repito, Aurelio Vélez 57 @gmail.com. Hoy logramos otro encuentro con este objetivo de buscar unidad de familia, desarrollo de empresa y consolidación de un país que, como ustedes y yo sabemos, lo merece.